Bueno, ¿cómo era la forma más fácil de encarar esto? Primero y principal, hacer que esta clase compile. Si esta clase no compila, básicamente el resto de las cosas no iba a funcionar. Entonces, este es el parcial del tema 1. Entonces, ¿qué era cuando vos te lo bajás, el incompleto, te viene así? Te viene todo roto. Entonces, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Bueno, fijarme a ver qué es lo que se rompió. Entonces empiezo a entrar en silla, por ejemplo. Bueno, acá no tengo nada. Y lo mismo en esta extiende de mueble. Y mueble también tenía un par de cosas que había que completar. Bueno, si leemos bien el ejercicio, ahí nos decía que tanto el mueble como la fábrica de muebles eran mostrables. Por ende, si son mostrables, tienen que implementar la interfaz, tanto mueble como fábrica de muebles. Más allá de que diga que si son mostrables o no son mostrables, tanto mueble como fábrica de muebles tenían un comportamiento común que era necesitaban mostrar datos por pantalla. Entonces, por más que no hubiera dicho que no hubiera dicho que eran mostrables, lo que había que hacer era directamente implementar la interfaz mostrable porque ambos iban a tener el mismo comportamiento. O sea, tenían que saber responder al mismo método. Bueno, vamos a empezar por mueble, que es como una de las entidades principales. Si yo les digo cuáles son las entidades principales del parcial, ¿ustedes cuáles me dirían que son? Mueble y fábrica de muebles. Claro, mueble y fábrica de muebles. Entonces, fábrica de muebles directamente requiere que mueble esté completado, mueble y todas sus hijas. Entonces, vamos a empezar por acá. Calcular precio de costo era el cálculo que iba a variar dependiendo de si era una silla, un sillón o una mesa. Entonces, este tiene que ser abstracto. Y en calcular precio de venta, simplemente era el costo, o sea, cuánto salía, más el porcentaje de ganancia, que eso era llamar al método abstracto y hacer porcentaje de ganancia por el costo dividido 100 más el costo. Esto es básicamente, no sé, ponerle si vos tenés el costo es 22%, esto es lo mismo que hacer 1 por 1.22. Y si miramos acá nos dice que el porcentaje de ganancia es el tercer atributo que nos va a llegar. Entonces, si miramos acá, el tercer atributo, por ejemplo, en este caso, iba a ser 12. El porcentaje de ganancia era 12%. 12%, ¿verdad? Sí, 12%. Déjenme ver si ya ven. 1, 2, 3. Claro, el tercer valor que venía acá era el porcentaje 12. Y este 12 es 12%. Si yo lo multiplico así como está, lo que estoy diciendo es que el precio aumenta, o sea que la ganancia que yo voy a tener sobre el precio es 12 veces. O sea, yo esto tengo una ganancia del 1200%. Entonces por eso había que dividirlo por 100. ¿Se entiende esta parte del calcular precio de venta? Sí, sí. Sí. Después el mostrar de acá era poner mueble tipo y acá usábamos el get class name, get simple name. Hubo gente que lo puso como atributo, como si fuera el de facturas y las notas de crédito. También está bien, pero este sería la opción más genérica, por decirlo así. Si hubieran puesto el mostrar, se tenía que implementar acá en mueble. ¿Por qué? Porque esto lo van a saber, esto no varía. No voy a repetir el mostrar en cada una de las hijas. Porque esto es siempre, el mensaje es el mismo siempre. Lo único que tenía acá es el tipo. Entonces, el tipo podría poner un método abstracto acá o directamente usar el nombre de la clase. Cualquiera de las dos era válida. Pero lo que no era válido era replicar este mensaje en cada una de las hijas. Porque esto no iba a cambiar. Y acá para que funcione había que poner el calcular precio de costo. El abstracto. Con ese te daba el número que decía. ¿Se entiende también el mostrar?
Sí, sí. Después esto no tenía nada más. El modelo correcto era simplemente preguntar si el modelo, si lo que te llegaba era igual al atributo y nada más. Y get costo base era simplemente hacer el get protected para que lo puedan acceder las hijas y con eso también ya estaría. O sea, este no tiene muchas más cosas que hay que implementar. Entonces, fíjense, mueble, tenías que implementar esto, había que poner el método abstracto y hacer que extienda. Eso era lo que había que hacer en mueble, y obviamente implementar el método mostrar. Eso era lo único que había que hacer en la clase de mueble. Después vamos, bueno, por mesa. Yo cuando les había dicho que lean todas las clases, lo había dicho por esto, por ejemplo. Tipo de mesa, si leían esta clase, acá tenían un get multiplicador valor, que esto te daba el tipo, o sea, te daba el float este de acá. O sea, que acá en mesa, cuando vos decías el costo base por el tipo de mesa más el coeficiente por el largo, que en algunos, esto para que funcione bien, creo que en el enunciado decía multiplicado y hubo gente que lo multiplicó a todo, eso da lo mismo. Si ponían un más o un por, yo no le revisé los signos, justamente por el enunciado era medio ambiguo. Pero sí tenían que hacer esto. El costo base, que lo sacaban de la superclase de mueble, o sea, del el método protected, por el tipo de mesa, o sea, por el tipo, punto en multiplicador, porque iba a variar, depende de qué tipo sea, más el coeficiente, que era esta constante, por el largo y el ancho. ¿Se entendió este método? Y mesa lo único que tenía que tener era el constructor y la implementación de este método abstracto, nada más. O sea, este no implementaba ni desarrollaba el método mostrar. Voy a poner esto. Bueno, silla. Silla acá en el ejercicio que ustedes tenían tenía una constante que no se usaba nunca. Y esto era también el costo base por el material, le pedían el multiplicador por el alto. Y nada más, eso era todo lo que tenía la silla. El sillón, lo mismo. Tenías el cálculo, era el costo por la cantidad de cuerpos, más el porcentaje por la tela. Y bueno, y acá esto es lo mismo. Esta era una forma, hacerlo de otra forma. O sea, lo que no había que hacer era multiplicar directamente por el porcentaje. Pues si vos le decías el porcentaje, que en este caso tela podía ser tela sillón, si vos le ponías por 15, en vez de ser 15%, lo multiplicabas directo, era 15 veces más cara. ¿Se entiende? El cálculo de acá del sillón. Sí. Sí, sí. Bueno, y con eso ya teníamos casi el 90% del parcial. Lo único que faltaba era fábrica de muebles, que acá es donde encontré la mayor cantidad de errores. El método fabricar llegaba al mueble, y lo que decía era que el mueble no tenía que ser nulo. Entonces lo que hay que preguntar es, si el mueble es nulo, ¿es distinto de null? Entonces escribía fabricando al mueble le decía que muestre sus datos, y me lo agrego en la colección de arreglos. Y devolvía a ver si lo podía fabricar o no lo podía fabricar. Esto era lo que había que hacer. Simplemente preguntar si es distinto de null, si es distinto de null, muestro los datos y me lo guardo. A mí me costó entender esa parte, porque yo digo, ¿cómo voy a fabricar muebles si ya me mandan un mueble fabricado? Y no entendía, y tuve que leer varias veces para entender lo que tenía que hacer. Claro, sí. Sí, estaba medio confuso esa parte. Pero, a ver, a vos cuando te llegaba, ya te decía que acá Claro, tenías por que... eso, sí, después me di cuenta y después vi que decía que no tiene que ser null. Y bueno, ahí entendí, pero Sí, sí, al sí, sí, principio me costó. estaba medio confuso, pero bueno, eso era lo que... Pablo, Sí, tengo una pregunta. Eso es para el tema 1, ¿no? Para el tema 2 es distinto eso. el tema 2, ¿qué variaba el tema 2? Yo acá lo tengo escrito en el Decía, tema 2. deberá poder indicar si un determinado modelo de mueble ha sido fabricado. Ah, eso es para más adelante.
Ah, ok, listo. Esto es simplemente, acá estábamos del parcial en esta parte, en esto. Espérenme un segundo antes de que el gato me rompa la puerta. Ahí está. Del parcial estamos acá, en esta parte, en el constructor, en el de fabricar. Ahora vamos a ver cuál era la diferencia entre él, porque la diferencia entre los dos temas venía acá. Pablo, ¿podés poner de nuevo la clase anterior? Sí, Ahí en que vos ponés retorno igual dis muebles fabricados.add. claro, esto te ¿Por qué? devuelve, si vos mirás, hacerlo así o ponerle retorno igual true es lo mismo. Lo que vos tenías que indicar acá es si lo pudiste agregar o no lo pudiste agregar. O sea, el Con lo cual add, podías poner el add como una línea sola y abajo el retorno igual true. return, ¿esto? No. Retorno igual Ah, true retorno. Claro, sí, eso es lo mismo. Sí, y eso no, después no solo estaba el mal. muebles.add como una línea sola. Claro, sí, sí, eso era, Se puede eso hacer. lo podías hacer lo mismo. Lo mismo podrías hacer directamente si es distinto, es null, entonces retorno igual false, y si no lo agrego, eso da lo mismo. Pero, pero sí lo importante era que se agregue y se muestre. Bueno, después el mostrar, no, teníamos el se ha fabricado, este método había que completarlo. Y esto era básicamente buscar, acá me iba a llegar un modelo, tenía que iterar la lista de muebles y fijar si había algún mueble con ese modelo. ¿Cómo funcionaba esto? Independientemente de qué modelo es, porque el modelo es un atributo de mueble, y acá tengo el mueble que sería la superclase, tiene el modelo correcto, o sea, sabe comparar el modelo, entonces no importa si era un sillón, una silla o lo que sea, esto me venía y me funcionaba por eso, por polimorfismo. Y esto era simplemente buscar el array, o sea, poner una variable, iterar el array hasta que lo encuentre o se termine el arreglo. No había mucha más magia. Eso es para esta parte. Se fabricó la silla con modelo 1, modelo 44 o la mesa por tipo. O sea, esto daba lo mismo. O sea, todos llamaban a este método. ¿Se entendió? Y el tema 2... Esperen que no sé si lo tengo acá. Esperen que estoy buscando a ver si lo tengo acá. Me parece que no. ¿Alguien tiene la clase parcial 1 del tema 2? Para tirarme esta línea. Ahí te la paso. Dale. Claro, el tema del superó el costo. Bueno, y acá era básicamente lo mismo. La única diferencia es que acá te iba a llegar o sea, lo que tenías que comparar en fábrica de muebles, en vez de preguntar por el modelo, preguntabas por el precio. Y ahí podías tomar, o sea, lo que había que tomar acá era el precio de costo. O sea, si el mueble vos le pasabas o le pasabas un valor, era el precio del costo. Si usabas el otro, el precio de venta, bueno, era casi lo mismo. Lo único que variaba era el enunciado decía que usar el costo, pero bueno, el que no llegó a interpretar eso y usó el precio de venta, también era lo mismo, o sea, era válido. Lo importante era que tenía que recorrer la lista hasta que se cumpla la condición o se acabe la lista. ¿Se entendió cuál era la diferencia con ese? Que acá venía 5.000, entonces acá básicamente en vez de preguntar por esto, vamos a ponerlo el de superó. Este era un float.
Esto era lo mismo, pero directamente acá decía get. Get costo base. Y acá en vez de get costo base es igual. Ahí está. Pero ven, el método era exactamente lo mismo. Lo único que cambiaba era esta parte de acá atrás. ¿Se entiende? Sí. Bueno, y por último, el mostrar. Mostrar era básicamente, tengo los 3 contadores, y acá itero la lista de muebles y voy sumando en cada uno de los contadores. Y por último, al mueble le pongo calcular precio de venta y le voy sumando los datos. En el mostrar yo detecté que había algunas personas que lo que hicieron fue meterlo, en vez de ponerlo acá, ponerlo en el constructor de mueble. Ponerlo acá en el constructor, hacer el seteo y después por último mostrar. Y esto estaba mal. ¿Por qué? Porque las hijas que iban a hacer el cálculo, como mostrar, muestra datos como mostrar usaba estos datos, como vos todavía no construiste el objeto, te daba mal te iba a dar mal, porque estaba ejecutando algo antes que se haga el cálculo. Entonces por eso estaba fallando. ¿Se entiende por qué por qué eso estaría mal ponerlo acá? Entonces va a ejecutar el mostrar antes de que se hagan los cálculos. Entonces por eso está mal. Y después, bueno, era simplemente mostrar los datos. Esta parte de los contadores también se podía resolver con ponerlos como variable de clase, los contadores, y cuando venía a hacer este if, preguntar de qué tipo es y sumarlo. Eso era lo mismo, era otra forma de solucionarlo. Creo que 2 o 3 lo hicieron así, también estaba bien. Pero era simplemente esto, recorrer la lista. O sea, acá daba lo mismo donde lo ponías, pero lo importante era que sí se recorra la lista. Que se recorra acá la lista de esto. Bueno, uno para calcular el precio de venta, que era algo de lo que te pedía, y después, bueno, para hacer los totalizadores. ¿Por qué está mal recorrer esta lista 3 veces? Acá, que vi que en algún momento alguien lo había hecho así. ¿Por qué estaría mal esto ir y recorrerlo? En vez de tener esta parte de acá, simplemente le pongo un método que vaya acá y esto me recorra la lista diciendo, contándome las sillas, o contándome el sillón, o contándome las mesas. ¿Por qué estaría mal hacer eso? Porque estás triplicando la cantidad de veces que lo recorres. Claro, 4 en realidad, porque primero vas a necesitar para el calcular y después para cada una de las sillas. Claro. Supongamos que además de que el array tiene 3 millones de datos, yo tengo 7 contadores. Estaría multiplicando la cantidad de elementos del array por la cantidad de contadores, lo cual eso es un error de performance bastante grave y también de lógica si lo veo, porque decís, ¿por qué voy a recorrer la lista 7 veces y con una sola vez ya lo puedo solucionar? Entonces, recorro una lista y hago todo lo que tengo que hacer con los datos. No recorro más de una vez. ¿Se entendió? El parcial, eso sería... ¿Profe? Sí. Perdón. ¿Puede ser que en el tema 2 pida específicamente el número de sillas? Sí, No el tema recuerdo, el 2 era... porcentaje de sillas. Claro. Sí, el tema 2 era esto nomás. Y después había que hacer la cuenta del porcentaje. Igual Claro. ibas a tener que recorrer la lista. Sí, al que la recorrió 2 veces es lo mismo. Porque si te pedía sillas y sillones, también se iban a poner a hacer o sea, te iba a empezar a multiplicar. O sea, esta había que recorrer una vez. O para sacarla de todos o para sacar el específico que te pedía. ¿Se entienden? ¿A alguno le quedó alguna duda de esto? Normalmente yo supongo que ahí sería mejor si son atributos de clase, ¿no?
los ¿Qué cosa? contadores. Porque yo en mi caso, por ejemplo, lo puse como atributos de la clase que se van sumando a medida que se fabrica cada mueble. Sí, Entonces, eso era una buena... ahí no Eso, tenés que recorrer la lista al claro, final. sí, para hacer Bueno, no, sí, es verdad. También podrías haberlo hecho de esa forma. Esa era una forma ya un poco más avanzada de resolverlo. Estaba muy bien también. Eh, el tema con esto, o sea, la única desventaja que yo le veo a eso es que vas a empezar a juntar un montón de... Sí, vas a empezar a juntar un montón de variables por cada cada montón de contador que variables, quieras claro, sí, mantener. exactamente. Claro, pero realmente eso vos lo ves como datos de la propia clase. Entonces, realmente no estaría mal Sí, no, tenerlos. no, no, por eso. Son como datos De de hecho, negocio. es una buena solución en cuanto a lo que es performance, porque te evita recorrer la lista. O sea, Claro. si hacemos lo que sugiere el compañero, y acá tengo realmente 3 millones de datos, no lo recorro porque ya me lo voy acumulando. Ahora, la única desventaja que tiene eso es que eso solamente te va a funcionar si vos el array lo cargas con los muebles que está acá. Si vos al array lo cargas desde afuera, ya esto ya yendo un poco más afuera de lo que es el parcial. Si vos el array lo cargas por otro método, no sé, como levantar de la base de datos o lo que sea, que no sea con el constructor, ahí también tendrías que replicar la lógica de que se vayan actualizando las variables. Pero igual era una buena solución también. Un poco más avanzada porque tenía en cuenta de la performance a la hora de crear. Te evitas hacer todo, te evitas el for si lo haces de esa forma. Pero solo funciona en el caso de que la única forma de modificar el array sea cuando fabricas un mueble. Si no, otra cosa es si vos fabricás y después vendés y el vender lo descuenta de stock, también tendrías que empezar a iterar, a operar sobre las variables. Pero bueno, era una buena solución también eso. Así que, bueno, ¿a alguno le quedó alguna duda o le quedó alguna consulta que hacer con esto? ¿Lo vas a compartir el Sí, resuelto? sí, sí, lo voy a pasar. Ok, gracias.